Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno volverlos a saludar. Han sido unos días un poquito agitados, con muchas situaciones que resolver, pero bueno, gracias al Señor aquí estamos y vamos a estar meditando. Si por favor me acompañan en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor Todopoderoso, hoy, Señor, venimos delante de tu presencia a glorificarte, a exaltarte, a reconocerte como aquel que vino del cielo a la tierra, de lo más alto a lo más bajo, a entregar su vida por hombres pecadores como nosotros. Cuán grande y exaltado eres, Señor, cuánta gratitud hay en nuestro corazón por ti, ya que nos has salvado, Señor, por medio del precio de la vida de tu bendito, glorioso y santo Hijo. Y así te damos gracias en esta noche en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hace algunos años, cuando era un muchachito, recuerdo que tuve una lectura de una revista y decía algo más o menos así. Hablaba acerca de un hombre rico, y decía que la conclusión del escritor, él decía que ese hombre era tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era plata. Entonces, ahorita vamos a ver algo muy parecido en la historia de este hombre llamado Zaqueo. En el versículo 1 dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús iba caminando hacia Jerusalén, donde durante la fiesta de la Pascua, como bien sabemos en la Escritura, Jesús iba a entregar en su vida en rescate por muchos, por el pecado de muchos. Y es por eso que Jesús pasa por la ciudad de Jericó. Esta ciudad era muy importante en lo que se refiere a la recaudación de impuestos, y los encargados de recoger esos impuestos eran los publicanos, como dice el versículo 2. Eran los publicanos encargados de recoger esos impuestos, y estos publicanos eran personas muy, muy odiadas, eran personas de muy mala reputación, porque ellos cobraban en impuestos mucho más de lo que era exigido y lo hacían para su propio beneficio personal. Entonces, con esta idea, vamos a mirar los versículos que siguen a continuación. El versículo 2 dice: Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Y yo sé, mis hermanos, que muchos recordamos a este personaje por la característica que dice, que era bajo de estatura, ¿cierto? Y Lucas nos da esa información
para que veamos el interés que Jesús tenía, perdón, el interés que Zaqueo tenía de ver a Jesús, al punto que estuvo dispuesto a subirse en un árbol. Pero entonces, ¿quién era Zaqueo? El versículo 2 nos dice que era jefe de los publicanos o recaudadores de impuestos, y también nos dice que era rico. Entonces, Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. Es decir, que este hombre tenía bajo su autoridad o bajo su cargo a otros recaudadores de impuestos. Él era el jefe. Y estos hombres tenían que pagarle a Zaqueo parte de lo que habían recolectado en impuestos. eh, por eso el versículo 2 nos dice que este hombre era rico. Como hablábamos ahorita, era una ciudad reconocida y muy importante lo que tenía que ver con la recaudación de impuestos. Entonces, ¿se imaginan estos hombres que estaban bajo su cargo dándole un porcentaje? Entonces, el versículo 2 dice que él era rico y era muy rico. El versículo 3 nos dice que procuraba ver a Jesús, pero no podía por causa de la multitud y porque era pequeño de estatura. Este hombre era un hombre pequeño, pero con una gran necesidad. Y la necesidad que este hombre tiene es de un Salvador, como lo vamos a ver ahora. Este hombre tenía un impedimento para ver a Jesús y era su baja estatura. Entonces, lo que hasta aquí tenemos, lo que hemos visto, es que Zaqueo es un hombre muy rico, es un hombre corrupto, despreciado, y es muy posible que Zaqueo no era invitado a la casa de ninguna persona, como lo vamos a ver ahora. Sin embargo, el versículo 3 nos dice que Zaqueo tenía interés por Jesús. Él procuraba ver quién era Jesús y, y aunque la escritura no nos dice cuál era el motivo de su interés, si era un motivo espiritual o era simple curiosidad, realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estaba tan interesado en ver a Jesús que salió corriendo delante de la multitud para subirse en un árbol, como lo dice el versículo 4. Y dice el versículo que, y corriendo en la primera parte. Hay detalles en la Biblia que son de verdad muy difíciles de pasar por alto porque el versículo es muy claro cuando dice que Zaqueo iba corriendo. Y entonces lo que significa para esta cultura judía es que por las vestimentas que ellos usaban, que eran unas túnicas, ellos para salir corriendo debían levantarse su túnica, ceñirse su túnica. Y al hacer esto y dejarse ver las piernas, ellos lo que estaban haciendo era que eran objeto de humillación. Eso indicaba que ellos estaban despojando, en el caso de los hombres ricos, de lo que ellos poseían. Pero esto a Zaqueo no le importó con tal de ver a Jesús. También dice el versículo 4 que se subió a un sicómoro para verle. Y según algunos comentaristas dice que este árbol es un árbol que es muy frondoso, que tiene muchas ramas, pero que al mismo tiempo las ramas salen muy cerca de la tierra, lo que hacía que un hombre bajo de estatura como Zaqueo pudiera subirse fácilmente. Y como ya hemos visto, como era un hombre muy despreciado por causa de su oficio como recaudador de impuestos, al ser frondoso este árbol, él podía esconderse fácilmente. ¿Y por qué era despreciado Zaqueo? Pues porque él era un judío que él estaba cobrando impuestos a la gente de su propia nación. Entonces, ¿se imaginan cómo puede ser esto? Es como si nosotros, colombianos, estuviéramos, por decir, en un país, en Estados Unidos, y fuéramos a trabajar para el gobierno de Estados Unidos y le cobráramos impuestos a la gente, a nuestra propia gente, a nuestros compatriotas. Yo creo que no sería muy buen visto. Aparte de eso, de la manera como lo hacía Zaqueo, que lo hacía a la usura, cobraba un impuesto muy alto en aquel entonces bajo el Imperio Romano. Y aunque Zaqueo tenía un gran interés en Jesús, como vamos a ver ahora, el interés de Jesús era infinitamente mayor por Zaqueo. Y lo que vemos al leer esta historia es que este encuentro es propiciado o es iniciado por Jesús, no por Zaqueo. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar,
Aquí el escritor es muy específico. Dice, cuando llegó a aquel lugar, Jesús va camino por Jericó y llegó donde estaba un árbol donde se subió Zaqueo y mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, es decir, que lo llamó por su nombre. Date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. O sea que es necesario que hoy pase la noche en tu casa. Y Zaqueo, perdón, en este caso Jesús sabía muy bien qué clase de hombre era Zaqueo. Él sabía que era un hombre despreciado, él sabía absolutamente todo de la vida de Zaqueo, pero aún así lo llamó por su nombre. Él no lo llamó por sus pecados, no le dijo ladrón, no le dijo usurpador. No, Jesús lo que hizo es tener un acto de compasión y de misericordia hacia Zaqueo, llamándolo por su nombre. Jesús no estaba mirando su reputación ni sus pecados. Y a pesar de eso, le dijo en el versículo 5, en la segunda parte, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y si vemos, el versículo indica que Jesús no le pidió permiso, Jesús no le preguntó si podía quedarse en su casa. Jesús lo que hizo es que se autoinvitó a la casa de Zaqueo, porque Jesús lo que sabía y él estaba mirando profundamente en la vida de Zaqueo es la necesidad tan grande que había en su corazón. Es por eso que le dijo, es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y esta parte me parece muy interesante porque, porque esto le llamó profundamente la atención a Zaqueo. En aquel entonces, los rabinos o los maestros de Israel no lo hacían, o sea, no tenían por costumbre, no se iban a quedar a la casa de un hombre que era pecador, y mucho menos de un publicano, de un cobrador de impuestos, por causa de los prejuicios religiosos que tenían estos hombres. Pero esto llamó mucho la atención de Zaqueo, mm, a este hombre al que todos señalan, venga Jesús, venga este hombre que muy seguramente Zaqueo había escuchado hablar de él, porque pues lo decimos por el tema de la curiosidad que tuvo hacia Jesús. Venga, lo llame por su nombre. Mm, ¿Cómo era posible esto? O sea, ¿cómo era posible que un rabino como Jesús viniera y se quedara en la casa de un hombre pecador? ¿Y saben por qué Jesús hizo esto? Porque el versículo 10 nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, veamos en el versículo 6 la reacción que tuvo Zaqueo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. O sea, lo que sintió Zaqueo en aquel momento, en al ver que este hombre, este gran hombre Jesús, no lo rechazó, no lo señaló, no lo tildó de ladrón, de traicionero a la patria, sino que lo llamó y le dijo, Zaqueo, hoy es necesario que yo me quede a hospedarme en su casa. Este hombre sintió un gran gozo, una gran alegría al saber que iba a hospedar en su casa a alguien que no lo había señalado, alguien diferente, alguien que no lo había rechazado. Y, y es difícil, de hecho, la escritura no dice qué conversación tuvieron ellos allí, no lo vemos en la escritura, pero es posible, es muy probable que Jesús le haya predicado el evangelio. Es posible que Jesús le haya hablado a este Cristo el evangelio. Y esta historia, la podemos comparar con lo que pasó aquí mismo en el capítulo 18, ahí mismo de Lucas. Y sé que nosotros conocemos, todos en su mayoría conocemos la historia, y es la historia de este joven rico. Jesús tiene una conversación con él y vemos que era un hombre muy religioso, era un hombre que había guardado los mandamientos, era un hombre decente, religioso, pero cuando Jesús lo llama a seguirlo y a vender todo lo que tiene, pues la escritura dice que él se puso triste y se fue. Él no quiso hacerlo y se fue. Y a continuación lo que Jesús va a decir a sus discípulos es que es más fácil
que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios, en el reino de los cielos. A lo que los discípulos le dicen, si eso es así, ¿quién podrá salvarse? Es decir, que si eso era así, en una cultura donde había que hacer muchas cosas para poder ser salvos, si eso era así, ¿quién se podía salvar? Entonces Jesús le dice en el versículo 27, lo que es imposible para los hombres. Ahí Jesús no dice lo que es imposible para los ricos. Jesús dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, como lo demuestra la historia de Zaqueo, este hombre corrupto, este hombre rico, que es un rechazado social, pero que había sido encontrado por la gracia de Dios, que Jesús había tenido misericordia de Dios y se acercó a su casa para hablarle acerca de la necesidad profunda que tenía en su corazón de un Salvador. El versículo, lo que ocurre en el versículo 7 es que la multitud, al ver que Jesús se va a quedar en su casa, en la casa de Zaqueo, dice el versículo 7, al ver eso todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, al ver esto, toda la multitud estaba murmurando diciendo que Jesús había entrado en la casa de un hombre pecador, lo que indica que toda esa multitud se está haciendo más importante, podríamos decir, o se estaban haciendo mejores que Zaqueo y aún que el mismo Jesús. Y eso es algo que nosotros podemos ver a lo largo de los evangelios. Siempre que Jesús se reunía a hablar con pecadores, con mujeres de dudosa de reputación, siempre los judíos, en este caso los maestros de la ley de aquel entonces, eh, estos hombres estaban señalando, estaban criticando, estaban juzgando, y en este caso están juzgando a Zaqueo y están juzgando a Jesús. Esta historia me recuerda mucho lo que sucedió en el capítulo 6 de Isaías, donde Isaías el capítulo 5, él ha señalado y él ha dicho, hay de los que hacen esto, hay de los que mezclan bebidas, hay de los que entran en las casas, hay de los que, hay de los que, hay de los que. Pero en el capítulo 6, después de que Isaías ve la gloria de Dios, él ya no dice, hay de los que, sino que él dice, ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios. Entonces, la manera como debemos vernos nosotros no es a la luz de lo que puedan mostrar otras personas, o yo no debo compararme con que otra persona pueda ser más pecadora porque realmente no es la manera correcta de hacerlo. Como debemos hacerlo es mirando en la palabra de Dios, porque ella realmente es la que conoce el corazón del hombre. Ella sabe nuestros pecados y como lo dice Romanos 8:28, dice, y sabemos, no, perdón, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo es enfático de que todos pecaron, o sea, que todos somos pecadores, que nadie es mejor que nadie, que todos necesitamos, independientemente de si somos creyentes, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos un Salvador urgentemente porque hay de nosotros, en el caso de nosotros los creyentes, si Jesús no nos hubiese encontrado, si el Hijo de Dios no hubiese ido a la cruz a pagar por nuestros pecados, estaríamos en una condición muy triste de pecado. Lucas 5:32 dice que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, como veíamos ahí en el versículo 7 de Lucas, que esta multitud está murmurando, Jesús no había venido a llamar a hombres que se creen que por su comportamiento o por su desempeño ellos puedan señalar a otros porque supuestamente son mejores. Todos estamos bajo pecado y no alcanzamos la gloria de Dios, como veíamos aquí en Romanos. Entonces, mm, ¿qué podría
qué podría ser Zaqueo, cuál podría ser la reacción de un hombre que, que él tiene como su único Dios el dinero, este recaudador de impuestos. En el versículo 8, ahora vamos a ver cómo Zaqueo dio muestras inmediatas de su cambio o de arrepentimiento. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, lo primero que vemos en este versículo es que hay un reconocimiento por parte de Zaqueo al llamar a Jesús Señor. Y esto es importante porque Zaqueo, al ser un hombre rico, es muy probable que él no estaba dispuesto a tener a alguien por encima de él, pero aún así Zaqueo le llama Señor. Y Zaqueo también reconoce en un acto de arrepentimiento que había hecho mal, por lo que él dice ahí en el versículo 8, al confesar su intención de devolver cuadruplicado a todos los que defraudó. Y mirando esto en el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento ordenaba que un ladrón devolviera menos, pero Zaqueo, él está prometiendo que va a devolver más, pero Zaqueo iba a devolverlo cuadruplicado, y aún Zaqueo iba a repartir la mitad de sus bienes para dársela a los pobres. Es decir, que Zaqueo estaba dispuesto a quedar en la mismísima ruina. Él dice el versículo que él iba a dar la mitad de sus bienes, no la mitad de sus ganancias. Es decir, que Zaqueo no iba a dar un porcentaje de todo lo que había ganado, sino que él iba a dar la mitad de todo lo que poseía. O sea que esto nos está mostrando realmente lo que estaba pasando en ese instante en el corazón de Zaqueo. Él está mostrando un genuino, un verdadero arrepentimiento porque la salvación había llegado a su casa, porque Jesús había llegado a visitarlo, Jesús había llegado a convencerlo de que lo que realmente necesitaba no era su dinero, no era sus posesiones, ni siquiera que su seguridad y su vida dependía de eso, sino que él dependía de aquel que lo estaba visitando en aquel día. Mm, Saqueo había estado cobrando por años más de lo que la ley de los hombres exigía, pero al visitarlo Jesús, ahora él está dispuesto a devolver mucho más de lo que estaba establecido por la ley de Dios. O sea, que estaba dispuesto a obedecer por completo. Nadie le había dicho, nadie se lo había exigido. Es solamente una muestra de lo que sucede con un verdadero y con un genuino arrepentimiento. Cuando el hombre conoce realmente a Jesús, él entiende que está en una condición tan deplorable, está en una condición de tanta urgencia y de tanta necesidad que está dispuesto a rendir todo lo que tiene por lo que está ofreciendo ese Salvador. Y Jesús lo que nos ofrece a todos y a cada uno de nosotros es vida eterna creyendo en Él. Es la vida eterna que solo Él puede dar porque Él, siendo hombre, se despojó de toda su gloria, de toda su grandeza, para morir por pecadores culpables como nosotros en la cruz del Calvario, y regalarnos por medio de la fe vida eterna, lo que solamente Él puede dar, el bendito y santo Hijo de Dios. Entonces, es evidente que Zaqueo había tenido una profunda transformación. Por lo que muestran los versículos, su amor por el dinero había sido superado por el amor a Jesús. En este caso, Zaqueo no soportó el ver a este hombre visitándolo allí en su casa, mostrando tanta compasión y tanta misericordia de Dios. Entonces así este perdido había sido encontrado. En el versículo 9, Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y la salvación había llegado porque Jesús había decidido ir a visitar a este hombre. Si Jesús no lo hace, pues obviamente Zaqueo estaría todavía en su condición de pecado, perdido, esclavo del amor al dinero, pero Jesús decidió
ir a visitarlo en un acto de compasión y misericordia para que él lo pudiera conocer y para que él pudiera entender que el tesoro real que Zaqueo tenía no eran las posesiones, que todo aquello que tenía, todo aquello que había ganado de una manera fraudulenta, sino que Zaqueo, cuando ve a Jesús, él puede entender que la verdadera riqueza no era todo lo que poseía, sino que el verdadero tesoro estaba enfrente de él. Y ese tesoro es Jesús. Y ese tesoro, ese verdadero tesoro, había ido a visitarlo para tener compasión y misericordia de él, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el Salvador que Zaqueo necesitaba urgentemente, pero también es el Salvador que aquella persona que no ha tenido el privilegio de conocer a Jesús está necesitando. El hombre ha vivido de espaldas a Dios durante toda su vida, y si Dios no interviene es imposible, pero algo que me parece muy interesante es que Dios soberanamente ha llamado a hombres pecadores para que podamos anunciar el Evangelio, para que podamos compartir las buenas noticias de salvación y decirle a hombres que están en la misma condición que un día estuvimos nosotros, que están bajo pecado, que el Hijo de Dios ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es la buena noticia que anunciamos en esta noche. El Hijo de Dios vino desde lo más alto, desde su trono de gloria, se despojó para tomar la humilde condición de un hombre y humillarse de esa manera para morir por hombres y mujeres pecadores como nosotros en una cruz y regalarnos el don de la vida eterna, solo por fe, solo por gracia, solo por Jesús. Zaqueo había sido transformado en aquel día. Y quiero preguntarle si hay algún invitado en esta noche o hay alguna persona que no conoce a Jesús, quiero preguntarle si sabe por qué. Yo sé que nosotros al ver el relato sabemos por qué y lo hemos nombrado muchas veces, pero la respuesta está en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino de lo más alto. Jesús vino a buscar a hombres pecadores como nosotros para regalarnos algo que es gratuito, algo que no tenemos que hacer nada. Y aunque pareciera que Zaqueo hizo un acto para ser salvo, no. Lo que sucedió en la vida de Zaqueo es que al Jesús tomar la iniciativa de ir a visitarlo, porque recordemos que no fue Zaqueo, el que estaba realmente interesado en tener ese encuentro era Jesús al ver a este hombre Zaqueo. Pasó por aquella ciudad, lo vio subido en un árbol, lo llamó, lo invitó, le dijo, descienda porque es necesario que yo hoy me quede en su casa. Es necesario, Zaqueo, que usted me conozca, que usted me conozca. Pero ¿usted conoce a Jesús? ¿Conocemos realmente a Jesús? ¿Sabemos qué ha hecho Jesús? Aquí hay dos conclusiones que podemos sacar. La primera está en el versículo 5, perdón, está en el versículo 7. Y es la actitud que tomaron las personas. Todos estaban murmurando. Y la pregunta es, ¿qué actitud vamos a tomar? La de la multitud que murmuró porque pensaban o ellos creían a su propio parecer que eran mejores que Zaqueo, o la de Zaqueo que recibió gozoso a Jesús y entendió que él era la verdadera riqueza y el Salvador que necesitaba urgentemente. Hay dos opciones: o pensar que somos los grandes, que somos buenos por nosotros mismos, o sencillamente caer rendidos y así como lo hizo Zaqueo, recibirle gozoso, recibirle con alegría, porque este es el Salvador que necesitamos cada uno de nosotros, tanto creyentes como no creyentes. Necesitamos la fortaleza que Dios da, necesitamos la sabiduría que Dios da, pero sobre todo necesitamos su compasión, su misericordia y la vida eterna que tenemos al estar unidos a Él por medio de la fe y por medio del arrepentimiento. Hay algo que hace la Escritura
Y esto no nos deja lugar a ninguna duda, que si usted viene a Jesús arrepentido y reconoce su estado espiritual, si reconoce que usted ha estado lejos de Él, Jesucristo promete por medio de su palabra y por medio de su obra en la cruz, que al igual que Zaqueo, hoy todos sus pecados pueden ser perdonados. Si viene a Jesús, es la promesa que nos hace la palabra de Dios, esa palabra que no miente, esa palabra que tiene autoridad, sobre todo, que si viene a Jesús arrepentido, Él va a perdonar todos sus pecados. Si confiamos solamente en Jesús, si confiamos única y exclusivamente en la obra que llevó a cabo por pecadores como nosotros en la cruz del Calvario. Y el propósito se encuentra en el versículo 10. ¿Por qué lo hizo? Muy bien lo hemos dicho. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre, muy agradecidos estamos contigo. Eres bueno, eres bondadoso, misericordioso. Esta obra que has llevado a través de tu Hijo en la cruz del Calvario es algo maravilloso, de lo cual nos gozamos, en lo cual nos deleitamos, porque al ver a Jesús allí sufriendo por nuestra causa, sufriendo en nuestro lugar porque éramos nosotros los que debíamos estar allí pagando el precio que merecían nuestros pecados, viene el bendito y santo Hijo de Dios sin pecado a asumir la maldad de nuestros pecados, a entregar su vida voluntariamente en un acto de amor y de misericordia para rescatarnos a nosotros que somos pecadores, para darnos el regalo más grandioso y gratuito que jamás por nuestros propios medios y por nuestra supuesta bondad podemos alcanzar. Es algo que solo Jesús ofrece porque Él es santo, porque Él es digno y porque Él se ofreció para rescatar a pecadores culpables como nosotros muriendo en la cruz. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos un día convencido de nuestro pecado y de nuestra maldad, pero también te rogamos que así como nosotros, Señor, un día caímos rendidos ante ti porque era imposible soportar el peso del pecado que recaía sobre nosotros, confiamos en Él, confiamos en su obra perfecta. Padre, también te pedimos que así hombres que no te conocen vengan al arrepentimiento, vengan a la fe y que tú los llames, Señor. Que hagas el llamado, así como un día llamaste a Zaqueo. Es necesario que hoy pose en tu casa. Así es necesario que los hombres, Señor, entiendan la necesidad que tú estás mostrando de tener comunión con ellos y regalarles, darles de pura gracia algo gratuito, el maravilloso don de la vida eterna. Y esto así te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.